Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la transformación de los materiales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, un material se rompe, se quema, ¿sí? Se golpea? ¿Qué cambios ocurren en los materiales? Para esto vamos a mirar, ¿sí? El siguiente PowerPoint. ¿Está? Un segundo. Bien. Vamos a ver la transformación de la materia, ¿sí? La materia es todo aquello que nos rodea, ¿sí? Y que puede experimentar diferentes tipos de cambio, como recién les decía, se pueden golpear, se pueden quebrar, ¿sí? Se pueden quemar. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, el hielo, ¿sí? No se olviden que el hielo no deja de ser agua congelada. ¿Qué es lo que pasa con ese agua? ¿Cuáles son los cambios, ¿sí? Que se van produciendo? Y acá tenemos azúcar, ¿sí? Que al calentarla, ¿sí? Tenemos el famoso eh, hay caramelo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con este azúcar que pasa, ¿sí? A ser un caramelo? Bien, vamos a ver que las materias tienen diferentes cambios físicos, y cuando estamos hablando de un cambio físico, estamos hablando que es un cambio que sufre una materia, ¿sí? Y no se modifica su naturaleza. Por ejemplo, el ejemplo de un papel, si yo el papel lo rompo, ¿sí? No deja de ser papel, sigue siendo papel. En cambio, después tenemos los cambios químicos, ¿sí? Que son aquellos cambios en donde el material inicial, ¿sí? No es el mismo que el material final, que es más o menos parecido a lo que estábamos hablando recién del azúcar, ¿sí? Eh, para eso, continuando con el papel, podemos ver, ¿sí? Qué es lo que pasa con este papel que al principio lo rompimos y ahora lo prendemos fuego. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que obtenemos? Si ustedes miran la imagen, una vez que prende fuego, ¿sí? El papel deja de ser papel para poder ser justamente lo que es carbón, ¿sí? O papel quemado. Bien. Estos cambios físicos, ¿sí? Los podemos encontrar según los movimientos, ¿sí? Serían los cambios de posiciones que podemos hacer nosotros, o por ejemplo, la ola del mar, ¿sí? También tenemos cambios físicos en la fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Cuando se rompe la materia, por ejemplo, en un vidrio roto, ¿sí? O cuando vieron que hay mucha sequía y el suelo empieza a agrietarse. Bueno, eso es una fragmentación también. Después te encontramos cambios físicos, ¿sí? En la deformación de algunos objetos, ¿sí? Que se estiran o se rayan, por ejemplo, puede ser la plastilina, ¿sí? O una bandita elástica que nosotros le estiramos, ¿sí? Como también el elástico lo estiramos y después vuelve a la forma normal. Y también encontramos cambios físicos en los estados de agregación que ustedes ya los conocían, que eran sólido, ¿sí? Líquido y gaseoso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un material, ¿sí? Que está en estado sólido y pasa al estado líquido, estamos hablando de una fusión, ¿sí? ¿Qué es la fusión? Por ejemplo, del chocolate. El chocolate al calentarse se funde, ¿sí? Y pasa del estado sólido a un estado líquido. Cuando tenemos un material en estado líquido que pasa a un estado gaseoso, ¿sí? Se produce una vaporización. Por ejemplo, cuando lavamos la ropa, ¿sí? Y la ponemos a secar en la soga, ¿sí? El agua que está en la ropa es absorbida a través del sol. Entonces, ese agua pasa a un estado líquido, ¿sí? A un estado gaseoso. Ahora, cuando la materia pasa, ¿sí? Del estado líquido al estado sólido, estamos hablando de una solidificación, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos agua en el freezer, se congela, o sea, pasa del estado líquido a lo que es el estado sólido. Y cuando pasa del estado gaseoso al estado líquido, sí estamos hablando de la condensación. Por ejemplo,
Cuando nos bañamos, ¿sí? Y abrimos el agua caliente, empieza a surgir vapor. Ese vapor, ¿sí? Hace que, por ejemplo, el vidrio del espejo del baño se empiece a mojar, ¿sí? A empañar. Ese calor choca, ¿sí? Contra el vidrio que está frío y producen unas ciertas gotitas. Esas gotitas es el cambio de estado gaseoso a un estado líquido, ¿sí? Es la condensación. Y después, ¿sí? Tenemos cuando pasa del estado sólido al estado gaseoso, que se llama la sublimación, ¿sí? Por ejemplo, el hielo seco, con lo que se conservan los helados, ¿sí? Pasa directamente al estado gaseoso, ¿sí? A una temperatura ambiente, o sea, pasa del estado, perdón, sólido a un estado gaseoso, ¿sí? A temperatura ambiente. ¿Qué pasa cuando tenemos algún material en estado gaseoso que pasa al estado líquido? Estamos hablando de una sublimación inversa, ¿sí? Por ejemplo, el yodo, ¿sí? En estado gaseoso se vuelve sólido al estar en contacto, ¿sí? Con una superficie fría, ¿sí? Y esto es la sublimación inversa. Bueno, espero que les haya quedado, les haya refrescado un poco las ideas y de los cambios de estado. Hoy vamos a ver lo que son los cambios físicos. Recuerden que el cambio físico es, esperen que vamos a salir de aquí, ¿sí? Volvemos nosotros. Bárbaro. Entonces, el cambio de los cambios físicos, ¿sí? Es cuando nosotros tenemos un material, ¿sí? Y a este material, ¿sí? Tiene diferentes cambios, ¿sí? Pero sigue siendo el mismo material inicial. Por ejemplo, obviamente la hoja, ¿sí? Yo la puedo romper, pero sigue siendo hoja, ¿sí? Si yo tengo azúcar, yo el azúcar la quemo, sigue siendo azúcar, ¿sí? Pero en este caso se vuelve líquida y se vuelve caramelo.